Bueno, estamos en una clase más de ciencias naturales. El día de hoy en la página 66 que nos dice efectos dañinos de la actividad humana. Bien, acá por ejemplo en la parte del texto menciona que justamente los alimentos, el desayuno, el almuerzo eh, y aparte de todo esto, por ejemplo, si relacionamos con muebles, sillas, mesas, todos provienen de recursos naturales, ¿verdad? Y sabemos que en el caso del desayuno, el almuerzo son fundamentales porque proporcionan nutrientes, energía, etcétera. Y entonces nosotros necesitamos de estos recursos, sí o sí, de los recursos naturales para nuestra alimentación y también para nuestro día a día, convivencia, para convivir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se utilizan estos recursos, pero cuando hay problemas, surge problemas cuando estos recursos son sobreexplotados o usados sin las medidas necesarias para proteger los ecosistemas y las redes alimentarias que se sustentan en ellos. Ahí está chicos. Ahí está el tema. Bien, dice el primer cuadro. Agricultura y uso de pesticidas. Muchas veces las personas intervienen ecosistemas para destinarlos al cultivo, que está muy bien, hasta ahí estamos muy bien. Sin embargo, esta intervención puede dañar gravemente entonces una cadena y una red alimentaria. ¿Por qué razón? Porque hay algunos agricultores, horticultores que utilizan pesticidas que dañan el ecosistema, ¿sí? Hacen un uso indiscriminado y provocan la muerte de otros seres vivos que son fundamentales dentro de una cadena, ¿sí? De una cadena alimentaria. Bien, luego está la caza indiscriminada. En la caza, obviamente, se puede cazar animales, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos de forma indiscriminada es el problema. Esto, por ejemplo, se practica, acá justamente menciona, en muchos países lo hacen con fines comerciales, recreativos, permitidos, ¿verdad? Pero en algunos casos, obviamente, realizan de forma indiscriminada y ocurre un desequilibrio en nuestra cadena alimentaria. Entonces, allí es terrible la situación en lo que se refiere a la caza, ¿sí? Introducción de especies. Cuando el ser humano introduce una especie que no pertenece al ecosistema natural, provoca un desajuste en el funcionamiento del mismo, generando también un desequilibrio y una reducción de las especies nativas de la zona. Por ejemplo, una de las causas de invasiones de especies foráneas es el tráfico de mascotas exóticas. Atención. Invite, dice, a reflexionar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando observamos que hay mascotas exóticas. Entonces, debemos mencionar a las personas de que eso puede ocasionar entonces una introducción de una especie foránea en un ecosistema a la cual no pertenece, ¿verdad? Bien, luego, en la página 67 dice, imagina que un grupo de científicos estudió una serie de organismos que frecuentemente se encontraban cerca de un cultivo, donde se aplica insecticida y obtuvo los siguientes resultados. Tenemos allí el cuadradito, la ilustración y dice la pregunta A. ¿Por qué todos los miembros de la cadena alimentaria tienen algún porcentaje de insecticida en su cuerpo? Ay, porque se relacionan entre sí por medio de la alimentación. Por lo tanto, el insecticida se transfiere de un nivel de la cadena a otro. ¿Sí vieron? ¿Ve? ¿De qué manera la acción del ser humano puede alterar esta cadena alimentaria? Con el uso de insecticidas en los cultivos. ¿Sí? ¿Qué consecuencias podría tener para las personas el consumo directo de alimentos provenientes de este cultivo? Entonces podría
En primer lugar, alterar su salud, ya que los alimentos obtenidos tendrán insecticidas que pueden dañar sus órganos, ¿verdad? Bien, entonces es muy importante resumir lo siguiente. Entre los efectos dañinos de la actividad humana encontramos el uso de pesticidas, caza indiscriminada y la introducción de especies foráneas, ¿verdad? Ponte a prueba. Menciona dos medidas que pueden implementarse para disminuir efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas. Entonces, esta pregunta, este enunciado, entonces dejamos a cargo de ustedes, ¿sí? Entonces pongan su respuesta de forma personal. Y así estamos terminando entonces el contenido de ciencias naturales. Un gran abrazo, niños.